El 24 de marzo de 1976, las Fuerzas Armadas derrocaron al gobierno constitucional de Isabel Martínez de Perón y pusieron en su lugar a una junta de comandantes integrada por el teniente general Jorge Rafael Videla, el almirante Emilio Eduardo Macera y el brigadier Orlando Ramón Agosti. Y cuando empieza ese día funesto, terrible, 24 de marzo, no nos imaginábamos para nada lo que iba a pasar. Videla, Macera y Agosti fueron los que tomaron el poder, se instalaron en la Junta Militar, pero no estaban solos. Había patotas de la policía y grupos de tarea del Ejército y la Marina. El proceso cerró el Congreso, prohibió los partidos políticos, clausuró los sindicatos, intervino la justicia y puso en marcha un sistemático plan de represión ilegal que aún hoy, 30 años más tarde, continúa siendo investigado en diversos tribunales nacionales e internacionales. Esta jornada de cine debate la estamos generando desde una unidad de las distintas agrupaciones kirchneristas, la Güemes, la Cámpora, el Colectivo, Colina, el Movimiento Evita, la Jaureche y la JP Bahía Blanca. La idea es poder trabajar de conjunto y de común acuerdo en esta materia, independientemente de las cuestiones electoralistas o de internas que eventualmente podrían surgir más adelante, trabajar el tema de los derechos humanos, el kirchnerismo de conjunto. Agradecer a todos ustedes la presencia, saludar la voluntad de las agrupaciones que han podido conformar este espacio o que están conformando este espacio. Y sí hacer un llamamiento, tanto Diego como yo somos abogados querellantes de las víctimas del terrorismo de Estado. Todas las agrupaciones y todos los militantes y toda la gente en general creo que está viviendo este proceso con mucha expectativa, con mucha ansiedad, y hacer un llamamiento a poder brindar el mayor acompañamiento posible a este proceso, no solamente por las víctimas y los testigos que van a sentirse seguramente acompañados por el calor popular, el calor militante, sino también para ser partícipes y testigos y militantes de un acontecimiento que, insisto, a mi modo de ver, es histórico y va a ser indudablemente divisor de aguas y va a establecer un antes y un después. A mí me parece que la idea un poco es que, ya que el micrófono, podamos, ¿no? Participar, debatir, preguntar, sugerir, comentar. Quiere decir que a veces debiera ser una preocupación para nosotros, militantes del campo nacional y popular, no homogeneizar, digamos, tampoco la imagen del ejército, ¿no? Quiero decir, y trato de explicarme. El ejército de la dictadura es una fracción del ejército que hegemonizó en ese momento, liberal, y existe un ejército, y es un tópico de los pensadores del campo nacional y popular, de que las Fuerzas Armadas tienen que estar integradas al proyecto nacional. Y uno puede rastrear otra línea que no es la de estos genocidas, asesinos, que es la de Mosconi, Perón, Sabio. Bueno, ahí por ahí que la lista que yo leo se lo dio también a General Valle. Bien, no, sí. Y bueno, yo creo que en este momento si vamos actualmente, por suerte, las Fuerzas Armadas, las naciones que no son un problema. El partido militar ya no es un partido a quien recurrir a la hora de interrumpir un proceso nacional y popular. Lo que por ahí hay que profundizar es por qué el partido militar se convierte en el brazo armado de un sector oligárquico, porque se da cuenta que por los votos no puede sacar al gobierno que está llevando adelante una verdadera política nacional y popular. Pasó con Irigoyen en 1930, pasó con Perón en 1955, y ahora creo que la gran novedad de este momento histórico es que va a ganar Cristina en octubre del 2011, y no hay razón para que el partido militar pueda intervenir, ni siquiera la policía, como en el caso de Ecuador, por ejemplo, porque estamos viendo que el imperialismo y los grupos oligárquicos están recurriendo a otras herramientas en el continente, como lo que pasó en Honduras y lo que pasó en el Ecuador, lo que pasó acá con la 125, que no llegó a ser un golpe, pero quedó cerca.
en Bolivia los disidentes de Santa Cruz. Yo creo que hoy estamos en presencia de una contrahegemonía clara que se plantea a todos los sectores, desde lo cultural, lo económico, etc. Pero que todavía está en tensión. Yo no sería soy optimista, pero no bajaría los brazos porque el partido militar no existe, pero hay otras herramientas. De hecho, haber avanzado sobre los medios es muy importante, porque creo que hoy esa es la herramienta más importante. Entonces, la lucha esta de la hegemonía y la contrahegemonía que venimos a hacer nosotros, aunque en construcción de una nueva hegemonía, está ahí, digamos, está en tensión. Yo no bajaría los brazos porque en cualquier momento puede dar un golpe. Si puedo aportar una cosita de eso, hoy la Nueva Provincia sacó una editorial bien golpista, la cual llamaban a las madres de Plaza de Mayo, que era la figura breve, terrorista, ¿sí? Y al otro terrorista a Bosch. ¿Sí? También podemos recordar a la Nueva Provincia, la editorial La Maceda, reivindicándolo como un prócer nacional, lo cual es una vergüenza, es atroz, es algo terrorífico, ese es el tema. No hay que olvidarse de eso, de que esos actores son los que hoy en día manipulan la opinión pública, y es donde de a poquitos, granitos de arena, nos van metiendo en la cabeza a cada uno de las personas que viven en esta sociedad, más que nada en Bahía Blanca, porque es el monopolio de la conciencia pública, por decirlo de una manera, y ahí todavía están esos valores de la dictadura que nos tratan todavía de girar para ese lado. Siempre atacando a la figura de Cristina, de Néstor, de Perón y de Vita. La Nueva Provincia ha dejado de tener muchos lectores. La tirada de la Nueva Provincia hoy no es la misma que en la época que trabajaba yo. Hoy la Nueva Provincia es un paquín y la gente que va al kiosco a comprar el diario, porque se tiene que enterar de las noticias locales, dice: flaco, dame un paquín. La prensa hegemónica hoy está cada vez más claro, y lo hemos escuchado en Mariotto hoy, lo vemos en 678 y lo sabemos todos nosotros. Ya no, ni la Nueva Provincia es lo que era hace 5 años, ni Clarín tiene la credibilidad que tenía en la época del conflicto del campo, sin ir más lejos. Han quedado claramente en manera, nadie les cree que son la prensa independiente, como decía Mariotto, todo el mundo, todos tenemos claro que son la prensa opositora. Está claro que nos falta llegar a mucha más gente, que la disputa por la hegemonía no está ganada, pero estamos peleándola. Y rescato como valor que lo estemos dando juntos esta pelea. Que los que creemos en este proyecto no caigamos en el error liberal de creer que el kirchnerismo crece a través de la libre competencia de sus agrupaciones. Y que cuando mi agrupación sea más grande que la del resto, ahí vamos a estar. Ese es un típico vicio en el que no tenemos que caer, muchachos. Tenemos que lograr construir en unidad, trabajar todos juntos, no solo en derechos humanos. El tema de derechos humanos es el primero que nos une en una historia determinada. Se viene el juicio, cómo lograr en eso. Necesitamos mucho apoyo. A estos tipos los va a juzgar un tribunal, pero los tenemos que condenar todos. El régimen castrense impuso un plan de ajuste que solo benefició a los sectores más poderosos de la Argentina, aquellos que durante meses conspiraron para derrocar al gobierno constitucional. Este programa destruyó la economía local, aunque la publicidad oficial aseguraba exactamente lo contrario. Antes la competencia era insuficiente. Teníamos productos buenos, pero muchas veces el consumidor debía conformarse con lo que había sin poder comparar. Ahora tiene para elegir, además de los productos nacionales, los importados. Y esa política estuvo inspirada en una visión de apertura indiscriminada al mundo, de privilegiar la especulación financiera sobre la actividad productiva real, lo cual generó un cambio de circunstancias que provocaron una destrucción de capacidad productiva en la industria, el aumento del desempleo, grandes desequilibrios macroeconómicos. Hemos dado vuelta una hoja del intervencionismo estatizante y agobiante de la actividad económica
para dar paso a la liberación de las fuerzas productivas. Pese a sus promesas, el programa económico fracasó. En 1975, el ingreso nacional era del 47,4% para los trabajadores y el 52,6% restante para los empresarios. Al concluir la dictadura, los trabajadores percibían el 30,7% del ingreso y los empresarios habían incrementado su participación hasta el 69,3% del ingreso nacional. No hay una política de derechos humanos por un lado y un modelo económico por el otro. El modelo es todo. O sea, por eso también la defensa de este modelo. O sea, no se puede sostener un modelo económico de crecimiento si a la vez no se sostiene, digamos, un modelo de profundización de la democracia y por lo tanto de juicio y castigo a los responsables del terrorismo de Estado, ¿no? Digo para que también no nos colonicen la cabeza también en ese sentido. Digamos, derechos humanos es un aspecto de una cuestión más general que también tenemos que poner en escena cuando llegamos a este tema. No podemos desarticular o desunir o dejar de interpretar a los derechos humanos como una verdadera política de derechos sociales. No existe política de derechos humanos que no contemple la realización plena del ser humano. Interpretar correctamente la política del gobierno nacional en términos de derechos humanos es levantar muy fuerte y recategorizar la política social. Y esto de la política social, en el caso de Madres de Plaza de Mayo, con la actividad cultural que llevan con la Universidad de Madres y la editorial de Madres de Plaza de Mayo, que en mi condición travesti, por ejemplo, yo me enorgullezco y me conmuevo de que la Universidad de Madres de Plaza de Mayo, la editorial, apoya la causa trans, porque ellas dan editorial a libros de activistas y de chicas trans. Y esa categorización de terrorismo cuando las Madres de Plaza de Mayo hacen una política no solo de derechos humanos, sino otra vez de social y cultural, porque fíjense que en la universidad, la editorial, cómo ha modificado el panorama cultural de la Argentina. La llegada de Fernando de la Rúa a la presidencia trabó los procesos en Europa contra los represores de la dictadura. El presidente radical, como ya lo había hecho Carlos Menem, se negó a permitir la extradición de los acusados de haber cometido crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, y pese a su decisión política de frenar todos los juicios vinculados a los derechos humanos, de la Rúa no pudo evitar que Alfredo Astiz fuera condenado en Argentina por apología del delito, cometida durante un reportaje concedido a la revista Tres Puntos. Durante la sentencia, los hijos de desaparecidos le recordaron que jamás se olvidarán de él. Los amplísimos sectores civiles beneficiados de la política económica de la dictadura y algunos que no beneficiados de tiringo y pelotudo nomás que son, han acompañado y han apoyado alevosamente esto, es la mejor manera de decir, y qué es lo que por ahí nos diferencia de caracterizaciones de otras fuerzas políticas, de centrar única y exclusivamente en la figura de los asesinos represores de uniforme, lo que fue la mano de obra material, los responsables y los malos y los turros eran los milicos, que por supuesto que lo son, digo, ¿no? No es que vamos a andar disculpándolos. Ahora, permite lavar la culpa, permite quitar responsabilidad y permite quitarle complejidad al fenómeno del terrorismo de Estado, con lo que decía el compañero. No casualmente, digamos, los porcentajes de desaparecidos no tienen que ver con integrantes de organizaciones armadas, sino que tienen que ver con delegados de base, estudiantes, trabajadores, militantes sociales. Podemos decir que es el presidente que más hizo en favor de los derechos humanos, el que no prometió tanto y hace más de lo que prometió. Y es un hombre de palabras, un hombre sincero. Nosotros estamos muy conformes con la política de derechos humanos del presidente, porque para nosotros lo más importante que dijo el presidente, más que lo que hizo, es decir que nuestros hijos eran sus compañeros. Y no hubo ningún presidente que considerara a nuestros hijos sus compañeros y que nosotras fuéramos sus madres.
El 24 de marzo de 2004, Néstor Kirchner adoptó 2 decisiones políticas que confirmaron la definitiva inclusión de la defensa de los derechos humanos en su agenda de gobierno. Ese día, cerca de las 10 de la mañana, el presidente ordenó que se sacaran los cuadros de los dictadores Jorge Rafael Videla y Reinaldo Benito Villones, que estaban colgados en un sitio de honor del Colegio Militar de la Nación. Estos juicios que empiezan el 28 de junio no hubieran sido posibles sin Néstor y sin Cristina. El avance de todo esto no hubiera sido posible sin este gobierno. Entonces, los que nos sentimos hijos y militantes de este proyecto, debemos trabajando juntos. ¿Quiénes deben vacunarse contra la gripe? Embarazadas, mamás de bebés menores de 6 meses, niños de 6 meses a 2 años, personas con enfermedades crónicas y mayores de 65 años sin obra social. Para ellos, la vacuna es gratuita en centros de salud y hospitales públicos de todo el país. Vacunate. Es bueno para vos, es bueno para todos. 0800-222-1002. Argentina, con vos, siempre. Presidencia de la Nación. La violencia en la escuela tiene graves consecuencias. Hagamos un buen trato. La responsabilidad de asumir la normalización de esta delegación regional, lo hacíamos desde el punto de trabajar plenamente en la unidad, trabajar plenamente en una CGT con contenido, con movilización, dispuesta a luchar cada uno de los derechos de nuestros compañeros y mejorar la calidad de vida de nuestra familia, para que podamos aspirar a seguir trabajando, a pedir que realmente los trabajadores deban ser incluidos en todas las mesas de participación, porque sabemos que el movimiento obrero es la columna vertebral de un país. Gracias a la inversión interna, gracias a los puestos de trabajo, gracias a las paritarias que este gobierno, este modelo de inclusión social empezó a llevar en el 2003, es que podemos marchar con dignidad, podemos marchar de frente, haciendo memoria de esos tiempos cuando realmente pagábamos las consecuencias. Hoy dignamente podemos ponernos de pie, pararnos y buscar siempre la mejora para nuestros trabajadores. Por eso,
querida presidenta anunció que se va a presentar para la reelección. ¿Cómo no se va a presentar si el pueblo peronista se lo está solicitando? Compañera Cristina, lleva adelante la bandera de la justicia social, la soberanía política y la independencia económica. Y esa es la liberación de los pueblos, compañeros y compañeras. También tenemos que apoyar al compañero Daniel Scioli y a todos aquellos intendentes que estén con el proyecto nacional y popular. A